Captur, Megane y Clio. Sin lugar a dudas es la santísima trinidad de Renault y son los pilares fundamentales sobre los que se apoya la marca. Y por ese motivo, cuando la marca francesa quiere lanzar una actualización o un nuevo modelo de cualquiera de estos tres unidades, el mundo se pone un poquito tenso. En el pasado Salón de Ginebra tuvimos ocasión de conocer en primicia y en estático al nuevo Renault Clio, este que veis aquí, pero ahora ya afianzado en el mercado, tenemos la oportunidad de probarlo y analizarlo a fondo, y eso es lo que voy a hacer durante los próximos minutos. Durante los próximos minutos voy a desgranarte todas las novedades, los aspectos positivos y los aspectos negativos de la quinta generación del Renault Clio, así que dentro vídeo. El lanzamiento del nuevo Clio se ha alargado más de lo esperado. En estos tiempos de constantes cambios, el hecho de que una marca no saque una nueva generación en 7 años puede causar mucho daño a las ventas. El anterior Clio se puso a la venta en el año 2012 y desde entonces muchos rivales han aparecido en el mercado. Sin embargo, los principales los sigue teniendo en el Seat Ibiza, el Ford Fiesta, el Opel Corsa, el Citroën C3, el Nissan Micra y el nuevo Peugeot 208. Todos ellos son urbanos generalistas y los más populares en ese rango de precio. En cuanto al diseño, que es lo primero que nos entra por la vista, hay que conocer que no hay muchos cambios con respecto a la generación anterior. Seguro que más de uno, si está viendo este plano lateral, está diciendo, pero si es el anterior, pues sí y no. La verdad es que en este aspecto, en el aspecto de diseño me refiero, Renault no se la ha jugado demasiado. De hecho, el coche sigue manteniendo las mismas proporciones que ya conocíamos, 4,06 metros de largo y 1,73 de ancho. Eso nos deja con una silueta que, como podéis ver, es prácticamente calcada a la de la generación anterior, pero hay cambios, tranquilos que hay cambios. Cambios no solamente en esta vista, como por ejemplo estas nervaduras o esta parte inferior que le da un poquito más de agresividad al coche, sino que también tenemos muchos elementos cromados, como por ejemplo este que recorre toda la parte inferior de las puertas y la parte superior de las ventanillas. De esta forma conseguimos dar un poquito más de agresividad a la vez que damos mucha más madurez gracias a los elementos cromados. Y es que sobre todo este nuevo Renault Clio lo que gana es en madurez. Pero vayamos a conocer dónde están los cambios principales en cuanto al diseño. Así que hablemos de parte delantera, un diseño que es ya conocido porque es prácticamente idéntico al de la generación anterior, lo que pasa que en esta ocasión Renault ha introducido los cambios típicos de esta nueva filosofía de diseño que ya lleva un tiempo aplicando en todos sus modelos. Firma de diseño que viene caracterizada principalmente por la firma lumínica de LED con esta forma de C. Si quitamos esta parte del faro, como podéis ver, son prácticamente idénticos a los de la generación anterior. Capó nervado, que incluye el emblema con este pequeño rebaje, y tenemos un parachoques que cambiará en función del paquete estético que escojamos. Hay 4 niveles: Intense, Live, Zen y RS Line. En función de ese paquete que vayamos seleccionado tendremos un diferente carácter dentro del coche, como por ejemplo en este caso es el acabado Zen, que le da un poquito más de seriedad y madurez. Si cogemos el RS Line tendremos un carácter más deportivo, y si cogemos los acabados base pues tenemos un carácter un poquito más neutral, un poquito más soso, por qué no decirlo. Pero en líneas generales, como ya digo, el diseño es exactamente igual o muy parecido al de la generación anterior, pero con los cambios introducidos en la nueva filosofía de diseño de Renault. En cuanto a la parte trasera, la verdad es que junto con el lateral es la zona que menos cambia del coche en cuanto a diseño, y eso que todos los paneles son nuevos, pero la similitud con respecto a la generación anterior es bastante grande. Tenemos nuevos faros que, además de tener un tamaño más grande, presentan un efecto tridimensional, tienen una especie de relieve, por lo tanto son un poquito más evolucionados. Tenemos una superficie acristalada que tampoco cambia con respecto a la generación anterior, que nos permite una buena visibilidad a través del espejo retrovisor interior, y también tenemos este pequeño alerón que será un poquito más grande en el acabado RS Line. Como siempre, elementos cromados tanto en el emblema como en el nombre del coche, y además en esta franja que vemos aquí, es un elemento cromado que es característico de esta versión, de este acabado Zen. Si acordáis, la generación anterior lo incluía en el borde del maletero, pero en este caso los diseñadores
han decidido incluirlo en la parte inferior del parachoques. Un parachoques que una vez más cambiará ligeramente, mucho más ligeramente que en el caso de la parte delantera, en función del acabado que hayamos seleccionado. Eso sí, me gusta que se vea la salida de escape, un buen toque. Como ya hemos dicho, por fuera el nuevo Clio no cambia mucho con respecto al anterior, pero la verdad es que por dentro cambia absolutamente todo. Y lo que más me ha sorprendido, y de hecho lo que más me ha gustado, es la calidad. Estamos muy acostumbrados a que en un segmento A, en un segmento B, los materiales sean algo pobres. Son segmentos baratos, segmentos urbanos, de uso diario, y los materiales no están muy cuidados. Pero hay que reconocer que Renault se ha olvidado de esos paradigmas asociados dentro de ese segmento y ha incluido muy buenos materiales dentro del nuevo Clio. De hecho, nada tiene que envidiar a una berlina. Materiales blandos en la mayoría de las superficies donde vamos a poner las manos, incluso en otras, como en esta parte de por aquí, por ejemplo, donde vamos a poner la mano. También hay que tener en cuenta que esto es un acabado alto, es el acabado Zen, y eso implica que tenemos un mayor nivel de acabados. Pero también hay que tener en cuenta que otros modelos de la competencia, como por ejemplo el Audi A1, que es de categoría premium, no es ni siquiera capaz de igualar esa calidad de materiales en los acabados más altos. Así que, por lo menos a mí, lo que más me gusta es la calidad. Aunque la calidad está muy bien, hay que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo el apartado tecnológico, y en ese caso el nuevo Clio tampoco defrauda. La estructura que se nos presenta está muy bien presentada y una vez más, como siempre ya, como viene siendo habitual, lo más llamativo es la enorme pantalla que corona el salpicadero. Está posicionada de forma vertical y su tamaño puede oscilar entre las 7 y las 9,3 pulgadas, como esta que veis aquí. La verdad es que es un panel con muchísima calidad, muy buena definición y que responde perfectamente al tacto. No hay ningún problema con ese aspecto y tampoco hay problema en cuanto a si le da la luz, porque el brillo es muy bueno, la nitidez es muy buena y aunque le dé la luz de forma directa o indirecta se ve perfectamente. Si bajamos tenemos una hilera de botones físicos como el Start Stop, los modos de conducción, los intermitentes de emergencia, el cierre a la puerta, el aparcamiento asistido, que también lo tiene, y las cámaras de aparcamiento, 360 grados, cosa que son muy cómodas. Justamente por debajo tenemos el módulo de climatización. Renault ha querido no pasarse a lo digital, algo que está realmente bien, cosa que no pasa, por ejemplo, en el 208. En este caso tenemos 3 diales que giran fácilmente, que son muy intuitivos y que sí que es cierto que nos recuerda un poco a los de Dacia, pero es que al fin y al cabo son los que usa el grupo Renault y en este caso no hay ningún problema. No es climatizador bizona, no creo que lo necesite en un coche tan pequeño, así que es climatizador único y no hay ningún problema. Y por debajo tenemos todos los modos de conexión con el coche. Tenemos una toma auxiliar de 12 voltios, un cable auxiliar de audio y luego 2 tomas USB con las que podemos conectar el coche, que como ya sabemos en un coche urbano, un coche juvenil como en este caso, el tema de la conectividad es muy importante y en este caso tenemos conexión para Android Auto y Apple CarPlay. Y justo por debajo, ya en la zona de transición con el túnel central, tenemos pues un práctico espacio donde dejar el móvil, la caja de la palanca de cambios y también un espacio central, un túnel central donde tenemos un espacio bastante práctico para dejar la llave si no la queremos llevar al bolsillo, freno de mano electrónico, ya no hay manual de los de toda la vida, y tenemos también una especie de cortinilla donde tenemos 2 posavasos, además de este práctico espacio donde incluso nos cabrá una botella de medio litro. En cuanto a los elementos de personalización, pues Renault también nos da posibilidad a poder cambiar o poder combinar el espacio interior de nuestro nuevo Clio a nuestro gusto. Podemos cambiar todas las molduras del salpicadero, también podemos cambiar toda la tapicería que recubre esta zona y también por supuesto la tapicería de los asientos. Además, ya como un elemento innovador, bueno, no es innovador, pero que queda realmente bien, son franjas de LED por todo el interior del coche que podemos cambiar a través del sistema de infoentretenimiento. Pasando un poco aquí a la parte del conductor, la verdad es que la zona de conducción es muy buena. Los asientos son muy cómodos, muy confortables y también tienen ciertos apoyos laterales para así en un tramo de curvas sujetarnos bien el cuerpo. Por lo tanto, los asientos están muy bien pensados. En cuanto a seguir hablando además de tecnología, hay que decir que el nuevo Clio también trae un cuadro de instrumentos semidigital. No es digital de forma completa, no como por ejemplo en el Peugeot 208, pero sí tiene un pequeño display multiinformación. Son 7 pulgadas que están justamente situadas en el centro y con el que a través, mediante estos botones que tenemos en la parte derecha del volante, podemos cambiar un poco la información. El cambio no es radical, la verdad es que no podemos
adaptarlo o personalizarlo a nuestro gusto, pero es un cuadro digital que, bueno, pues nos permite dar un poquito más de sensación tecnológica. En cuanto a la parte lateral, pues tenemos aquí botones como los asistentes a la conducción, el cambio de carril, la iluminación de las luces principales y también del cuadro de instrumentos. Y en cuanto al volante, pues de decir que está recubierto en este caso de cuero, muy buena sensación al tacto, un grosor muy aceptable y también el tacto es muy pero que muy bueno. En cuanto al equipamiento de serie del nuevo Clio, podemos descubrir que trae mucho, incluso en las versiones base. Pantalla táctil de 7 pulgadas, asistente de mantenimiento de carril, LED diurnos, reconocimiento de señales y control de crucero, entre otros elementos. Pero si empezamos a subir en el escalafón y añadimos elementos opcionales, descubriremos que el Clio es capaz de contar con muchos elementos y gadgets. Entre los elementos más importantes cabe destacar el cuadro de instrumentos digital con display de 7 pulgadas, que viene desde el acabado Zen, acceso y arranque sin llave, navegador, climatizador, cámaras de 360 grados, la ya comentada pantalla táctil de 9,3 pulgadas, espejos retrovisores abatibles y regulables electrónicamente y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, un equipo de conectividad de última generación para conexiones de Android Auto y Apple CarPlay. Con el cambio de plataforma, esta nueva generación gana en varios aspectos. Primero es que Renault ha bajado la altura de la banqueta trasera y eso facilita la entrada y la salida del coche. Como podéis ver, a la hora de entrar tengo que hacer un pequeño movimiento con la cabeza, pero dado que la banqueta está más baja, no tengo tantos problemas ni para entrar ni para salir. Una vez situado en la plaza, pues la verdad que como podéis ver el aprovechamiento es razonable, no es ninguna maravilla, pero está bien aprovechado. Eso sí, si el conductor mide más de 1,80 m, los pasajeros traseros van a tener serios problemas con las piernas, porque como podéis ver tampoco es que sobre mucho. Sí que sobra más por la cabeza, donde pasajeros incluso más altos del 1,80 m podrán ir muy cómodos. En cuanto a las tres plazas, pues decir que como ya es habitual en un segmento urbano, la plaza central es bastante más estrecha y además la anchura de los hombros es más reducida, por lo tanto aquí 3 pasajeros irán cómodo. Podrán ir, pero como ya digo, no será del todo cómodo, por lo que mejor hacerlo en recorridos urbanos que no de largo recorrido. Y en cuanto a la fila trasera, pues la verdad es que no tenemos grandes lujos, no tenemos salidas de ventilación, no tenemos tomas auxiliares ni tomas de USB, pero sí tenemos espacios donde dejar las cosas y tampoco tenemos tanta calidad como en la parte delantera, como por ejemplo en la parte superior de los paneles de las puertas, que en este caso sí son de plástico duro. Y en cuanto al maletero, pues la verdad es que nos movemos en cifras muy normales dentro del segmento B. Estamos hablando de un volumen mínimo de 300 litros, que es ampliable a 1146, cuando echamos abajo la segunda fila de asientos, que lo hacen en una proporción 60-40. Y la verdad es que aquí dentro está muy bien aprovechado, porque nos permite meter hasta maletas de viaje, un par o 3 de trolleys y también alguna que otra mochila. El único problema que le veo es que es muy hondo y, como ya sabéis, eso supone tener que coger, apoyar y descargar, pero no hay mayor problema. La verdad es que el espacio es muy bueno. Hablemos de motores. La oferta inicial del nuevo Clio es todavía un poquito corta, pero está bastante equilibrada. Tenemos 2 unidades diésel con 85 y 115 caballos, y luego tenemos 3 unidades de gasolina, una de acceso atmosférica con 72 caballos y luego otras 2 versiones de 100 y 130 caballos. En cuanto a las cajas de cambios, vamos a estar bastante limitados, ya que no hay muchas opciones a elección o a cambios. Los diésel vendrán con cajas manuales de 6 velocidades, los gasolina de 72 y 100 caballos con cajas de cambio manuales de 5 velocidades, y la versión tope de gama, es decir, el de 130 caballos de gasolina, únicamente vendrá asociado una caja de cambios automática EDC de 7 velocidades. Eso sí, donde no habrá duda es en cuanto a la tracción, ya que el Renault Clio siempre envía toda la potencia al eje delantero. En mi caso estoy probando el bloque de gasolina, no el de acceso, que es el de 72 caballos, sino el siguiente, el de 100 caballos.
es el TCE 100. Eso quiere decir que estamos ante un motor tricilíndrico de 999 centímetros cúbicos, para ser exactos, que desarrolla, pues eso, 100 caballos de potencia. Y hay que reconocer que tiene muchas luces y alguna que otra sombrilla. En cuanto a las capacidades del motor, la verdad es que no creo que vayamos a necesitar mucho más. 100 caballos que cunden perfectamente para casi todo, a no ser de que vayamos a circular constantemente cargado hasta los topes o que vayamos a circular constantemente por un puerto de montaña donde nos va a exigir una mayor capacidad por parte del motor, pero que sinceramente, aún a pesar de estos 100 caballos, cunden perfectamente bien. Bueno, pero como iba diciendo, la verdad es que la entrega de potencia es muy contundente y tenemos un par de 160 Nm a las 2750 vueltas. Es un régimen intermedio, ni muy alto ni muy bajo, pero que nos genera que el motor arranque bien. Sí que es cierto que no tiene muchísimas prestaciones, pero no creo que vayamos a necesitar mucho más. A partir de esas 2750 vueltas, pues la verdad que tenemos una entrega un poquito más lineal, un poquito más paulatina, y las recuperaciones no son especialmente buenas. Estamos hablando que de 80 a 120 en cuarta ronda los 11 segundos, y si subimos a la quinta ya tardamos un poquito más. En cuanto a la aceleración de 0 a 100, pues estamos hablando de unos 11,6 segundos, es decir, es bastante, pero que parece que son menos. No creo que haya ningún problema para salir desde parado. Como ya digo, le cuesta más al motor estirar una vez va sobrado de vueltas, y en la parte baja, para acelerar o para adelantar esas maniobras más peligrosas, pues tendremos que jugar bastante con la caja de cambios. Pero bueno, ya que hablo de la caja de cambios, pues decir que en este caso solo contamos con 5 velocidades. La verdad es que no entiendo muy bien por qué Renault no ha metido una sexta. No creo que a nadie le haya metido tener una sexta marcha. Sí que es cierto que en general aprovecha muy bien todas las revoluciones del motor, aprovecha muy bien la entrega de motor y sabe sacar cada provecho de cada caballo de potencia. Por lo tanto, en esa parte, en cuanto a escalonamiento de la caja de cambios, es muy bueno. Pero yo creo que hubiera sido mejor reducir un poquito la quinta, meter una sexta un poquito más larga, sobre todo para en terrenos fáciles como en este que estoy circulando ahora mismo, meter una sexta y bajar los consumos aún más. Lo que no me ha gustado de la caja de cambios, que como ya digo tiene una de esas sombrillas que he hecho al principio, es que no presenta un tacto muy bueno. Primero, los recorridos entre las marchas son muy largos, además no son muy precisos, y lo peor es la holgura de la palanca en sí, sobre todo en la primera, la tercera y en la quinta. En las posiciones más elevadas la palanca se mueve muchísimo, o sea, no se está fija y no tiene, puedo tolerar un pequeño de holgura, pero en este caso el movimiento de la palanca es demasiado. Incluso en la quinta puede llegarse a salir la propia marcha si somos un poquito, vamos a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, no es lo que más me gusta la palanca de cambios, pero sí que es cierto que en cuanto a rendimiento no se le puede poner ninguna pega. En cuanto al resto de componentes, pues la verdad que lo esperado en un coche del segmento B. Dirección blanda, principalmente pensada para un uso urbano, donde podremos maniobrar por calles estrechas, aparcar, desaparcar sin ningún problema. Tenemos un radio de giro de 10,4 metros y 2,7 vueltas entre tope, es decir, que es una dirección bastante desmultiplicada y muy cómoda. Por lo tanto, no hay ningún problema con ese aspecto. Obviamente todos sabemos que eso luego no luce a la hora de realizar una conducción un poquito más deportiva, pero no me quiero adelantar en esa parte. En cuanto a la suspensión, pues hay que reconocer que Renault ha apostado por un enfoque un poquito más blando, un poquito más confortable. No hay ningún problema, me parece que cuadra perfectamente con la idea del coche y con el significado del coche, porque nos podemos enfrentar a badenes, baches y obstáculos de la carretera sin ningún problema, y encima nos aportará un poquito extra de confort cuando vayamos a hacer una conducción más larga, es decir, cuando realicemos viajes más largos, porque en este caso, ya que estamos hablando de un coche más maduro que el de la generación anterior, sí que podemos enfrentarnos a esos viajes con mucha más soltura y con mucha más comodidad. Por lo tanto, en ese punto, muy bien. Como voy diciendo, todos esos elementos blandos y esos elementos enfocados al confort tienen un punto negativo, y no es otro que la conducción dinámica. Posiblemente en ese aspecto el Seat Ibiza sea el más dinámico de toda la categoría del segmento B. Creo que no digo nada extraño y que todo el mundo estamos de acuerdo en ese aspecto, al menos en este rango de precio, quiero decir. Pero eso tampoco quiero decir que el Clio sea un coche que no es dinámico, porque la verdad es que nada más lejos de la realidad.
Sí que es cierto que no es tan bueno como el Ibiza, pero tampoco creo que sea necesario un nivel de conducción tan extrema. Me explico. Si estamos en una carretera de curvas, como por ejemplo ahora, la suspensión, que como ya digo es blanda, la verdad es que sujeta muy bien el paso por curva. El coche no rebota en la curva, por lo tanto nos genera mucha confianza y podemos ir deprisa con él sin tener mucho miedo, por lo tanto es bueno. No es tan bueno como un Ibiza, pero no quiere decir que, como ya digo, que eso sea malo. Otro aspecto que no me gusta de esta combinación mecánica es la falta de refinamiento del motor. Los tricilíndricos no son los motores más equilibrados del mercado, eso ya lo sabemos todos, pero en este caso me he encontrado con que, sobre todo en frío, tiene una cierta vibración. Es una vibración que aparece solamente cuando estamos al ralentí, cuando estamos en parado y cuando no está el start-stop obviamente encendido. Esa vibración se transmite al interior, no es nada desagradable, no quiero que si estás pensando en comprarte este coche ya te eche para atrás, pero sí tienes que saber que, por ejemplo, hay otros modelos de la competencia que no presentan ese problema, como por ejemplo un 1.0 TSI del grupo Volkswagen. En este caso sí que hay un problema de vibraciones, no es nada molesto, quiero repetir, sobre todo pasa en frío y una vez que el motor ya entra en temperatura óptima, en temperatura de funcionamiento, se nota menos. Y por supuesto, cuando estamos en marcha, la verdad es que no hay ningún problema, ni de vibración, ni de excesiva rumorosidad. Así que se puede notar un poquito la rumorosidad de la carretera, si el asfalto no es especialmente bueno, pero en líneas generales el aislamiento acústico, ya que entro en cuestiones, la verdad es que es bueno y da un puntito extra de confort. Para darnos así un tacto un poquito más deportivo, Renault nos presenta dos modos de conducción, bueno, tres en realidad. Uno es el MySense, que podemos configurar nosotros los diferentes componentes del coche a nuestro gusto, pero en realidad tenemos dos, Sport y Eco. El Eco, sobra las palabras, ya sabemos para qué sirve, hace todo mucho más blando, la respuesta del acelerador es más lenta y por lo tanto se enfoca más a los consumos. Y en cuanto al modo Sport, la verdad es que se nota la diferencia. Sobre todo es muy gracioso que cuando vas conduciendo no tocas el pedal del acelerador, es decir, mantienes el pie fijo, pones el modo Sport y el coche acelera solo. Es muy gracioso. Luego sí que es cierto que no se nota tanta diferencia porque, como ya digo, la entrega de potencia no es muy diferente y no se nota más alegre al coche. Sí que la dirección se endurece un poco, la respuesta del acelerador es más rápida, pero la diferencia entre el modo Eco y el modo Sport se nota en un principio y luego ya es mucho más suave todo. Y como ya digo, modo Eco para ahorrar y punto. Y ya que hablo de consumos, pues decir que la verdad es que homologa bastante poco. Renault ha cifrado un gasto medio homologado en ciclo WLTP de 4,3 litros por cada 100 kilómetros. En un uso normal esos datos no los vamos a ver, o no al menos en un ciclo mixto. Si hacemos un uso fuera de entornos urbanos, en carreteras secundarias, donde la pendiente nos tiene que ayudar y donde nosotros tenemos que buscar esos consumos, sí que hemos encontrado que podemos rodar por cifras en torno a los 4 litros, 4,1, 4,2, cosa que está muy bien. De hecho, si nos hubiéramos dado un poquito más la geografía, hubiéramos bajado de los 4 litros. Pero si mezclamos urbano y interurbano, el consumo es más elevado. Más o menos hablaremos de cifras en torno a los 6 litros, 6,2 litros, dependiendo de lo suaves o cariñosos que seamos nosotros con la conducción. Como no podía ser de otra manera, el Clio mira al futuro con ojos más eficientes. De ahora hasta el año 2022, Renault plantea el lanzamiento de 20 modelos electrificados, ya sea usando técnicas híbridas enchufables o 100% eléctricas. El año que viene el Clio recibirá una variante a gas y otra híbrida gracias a la tecnología e-Tech y a un chasis que desde un principio ha sido desarrollado para coger las versiones más eficientes. En cuanto a los precios, Renault ha querido apostar por ofrecer mucho a precio contenido. El nuevo Renault Clio está disponible desde los 11.065 euros y los 16.124 euros. Es un precio muy atractivo y que lo convierten en uno de los mejores en ese rango de precios de la categoría. El nuevo Clio mejora justamente donde tenía que hacerlo. Sí que es cierto que se echa un poquito en falta el atrevimiento estético de una marca francesa, cosa que sí ha pasado con el Peugeot 208 o por ejemplo con el Citroën C3. Pero la verdad es que estéticamente hablando y dejando un punto
Aparte, en el apartado estético, como ya sabemos, no hay temas, no hay nada escrito. La verdad es que, como ya digo, el Clio mejora justamente donde tenía que hacerlo, que es en calidad, muchísima calidad interior, posiblemente el mejor de ahora mismo de la categoría en ese aspecto, por encima de rivales como por ejemplo el Audi Uno, que como ya sabéis es de categoría premium, y también en cuanto a tecnología, apartados tecnológicos que se han convertido en elementos, en argumentos de compra muy importantes actualmente. Y esa tecnología no solo se centra en mejorar el confort de marchas, la calidad de vida a bordo y también la asistencia o las asistentes a la seguridad. Esa tecnología también se esfuerza en mejorar los consumos, las emisiones y también futuramente, como ya os hemos dicho, en futuras versiones híbridas enchufables y también 100% eléctricas. Cuesta ponerle pegas al nuevo Renault Clio. La verdad es que en cuanto a relación precio-producto se nota esos 30 años de evolución y esas 5 generaciones que han llegado a la calle, incluida esta, por supuesto. Su bajo precio de venta lo hace muy atractivo y lo hacen ser una de las referencias del segmento, estando por encima, por ejemplo, de modelos superiores como el Polo o incluso el Audi A1 y también del Corsa, el Fiesta y, por qué no decirlo, aunque dura un poquito, del Ibiza. En cuanto a la parte menos positiva, porque negativa ya digo que no hay nada grave, en cuanto a la parte más positiva diría la falta de refinamiento del motor de gasolina del tricilíndrico de 1 litro de 100 caballos, la falta de refinamiento de la caja de cambios manual de 5 velocidades, que no es del todo buena, sobre todo, como ya hemos dicho, en las transiciones, y también, por qué no decirlo, el espacio de las plazas traseras, que sigue siendo algo justo, ya que si el conductor o todos los ocupantes son un poquito grandes, el espacio se queda muy reducido. Y esto ha sido todo una vez más desde aquí con el nuevo Renault Clio. Como siempre te invitamos a que si te ha gustado el vídeo nos des un me gusta, te suscribas a nuestro canal si es que todavía no lo has hecho, que ya va siendo hora, y también nos dejes un comentario con tu opinión acerca del nuevo Renault Clio. Por supuesto, también puedes visitarnos en nuestra página web, enmotor.es, seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, lo tenemos absolutamente todo, incluida una aplicación disponible en el Play Store de Google. Con ella no solo tendrás acceso a casi 200.000 coches de ocasión, sino que tendrás acceso a toda la información de coches nuevos, coches que están ahora mismo a la venta, y también tendrás acceso a suculentas ofertas y descuentos de coches tan nuevos como este Renault Clio. Ahora sí, esto ha sido todo, un saludo y nos vemos en la próxima.